Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración por motivo del Día del Psicólogo. No es como tal un podcast, pero queríamos hacer algo referente y no dejar pasar este día que es realmente importante y bueno, nos hace sentir, o al menos yo puedo compartir, un tanto orgullosos, ¿no? Les presento a quien está compartiendo el día conmigo. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Hola Mario, hola Mon, hola Sara. Pues un gusto de echar chisme el día de hoy sobre lo que implica ser psicólogo y psicóloga. Sí, gracias. Psicóloga Montserrat, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Mario, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, yo me encuentro muy bien y todas las personas que nos están viendo o escuchando, ojalá también se encuentren muy bien. Y psicóloga Saraí, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día. Pues bien, también aquí emocionada de hablar de este chismecito público sobre el Día del Psicólogo. No es cierto, pero pues muy bien, contenta de estar aquí otra vez. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, me presento, yo soy Mario y vamos a continuar con esta. La dinámica de hoy, pues realmente queremos contestar algunas preguntas que suelen hacérsenos o incluso entre nosotros nos hacemos, ¿no? Un poquito más saber sobre nosotros como psicólogos, psicólogas, qué es lo que pensamos de ciertas cosas o qué nos han pasado, ¿no? Recuerden, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, escríbanlo en los comentarios. Y bueno, ¿cómo va a empezar esta dinámica, Mariana? Para ir explicando cómo va a ser el día de hoy. Sí, exacto. Para hacerlo un poco más alivianado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una bella ruleta para irnos campechaneando las preguntas que, como bien dices, Mario, pues entre psicólogos nos hacemos o a la gente, nosotros como psicólogos y psicoterapeutas nos hacen. Y pues bueno, entonces esperemos salga bien. Si alguien quiere compartir alguna otra duda, pues con toda la confianza la puede dejar en los comentarios. Así que vamos a empezar a darle vueltitas a esto. Ahí va. Perfecto. La vida no te quiere soltar, Mario. Entonces, creo que empezaríamos por la más básica, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Híjole, espero no tardarme en la respuesta. Durante mis estudios en preparatoria, sucedieron, para no alargarme, me sucedieron diferentes eventos, ¿no? Cuestión, o bueno, situación que me llevó a cuestionarme pues, parte de mi vida, si estaba haciendo lo que me gustaba, si lo hacía por los demás, qué quería. Preguntas que muchas personas solemos hacer, ¿no? Pero más allá de eso, en ese momento, justo ese cuestionamiento me llevó a cuestionarme por qué cuestionaba esto, por qué en ese momento, por qué la gente actuábamos como actuábamos, y me surgió una gran duda, que es, creo que igual se presenta que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y me empecé a interesar por esto, empecé a leer sobre psicología, a ver más sobre diferentes autores, incluso películas, y acercarme a quien tenía un poco más de información sobre el tema, lo cual eh, me convenció porque justo las dudas en vez de disminuir seguían creciendo y dije, tengo que estudiar esto. Y me llevó a estudiar psicología, lo cual no me arrepiento, sigo disfrutando, las preguntas siguen existiendo y siguen aumentando, pero ya son una cuestión que se disfruta, o al menos yo disfruto, de una muy buena manera. Creo que esta parte que justo mencionas de las dudas que a uno le siguen existiendo, al menos no sé si también a Sara o a Amón les pasó, porque con esto que decía Mario, yo me sentí un poco identificada, de uno dice, oh, yo creo que los primeros 2 semestres tal vez, se responden cosas que siempre había tenido yo la duda, pero es más compleja la respuesta de lo que podría parecer y me genera más dudas que uno puede seguir
preguntándose, o si bien tiene una respuesta, se ha como ramificado en qué más puedo yo aprender. No solo como profesional, ¿no? Me imagino, Mario, sino también como individuo. Sí, creo que es algo que hablamos mucho en los podcasts, pero sobre todas las áreas de la vida, ¿no? Amigos, familia, trabajo, económico, salud física, todo es una cuestión de cuestionarse, pero lo que también he aprendido es en qué momento o hasta qué punto lo quiero hacer, ¿no? Porque también se vuelve un poco cansado el estar cuestionando todo. Sí, sí, en efecto. Creo que el cuándo es algo que uno no aprende hasta que ya está más tiempo en esto. Dice, no siempre es necesario andarse preguntando todo el tiempo, ¿no? O ustedes, ¿cómo fue, Monzara, para ustedes eso? Yo en lo personal no tenía dudas. Yo iba para medicina, pero reprobé unas materias en la preparatoria y me di cuenta que dentro de las vueltas que da la vida, muchas personas o muchos jóvenes dejan la escuela, dejan la preparatoria o llegan a estar en una carrera que no les gusta, que no les agrada por su entorno familiar, porque no tienen el debido apoyo. Muchos no se enteran que tienen dificultades del aprendizaje hasta la prepa o hasta que se lo comienzan a cuestionar de ejemplo. Pues se supone que ya estoy en la preparatoria y ni las matemáticas básicas me sé, y no porque no me lo hayan enseñado o el sistema educativo esté mal, o sea, simplemente me cuestan mucho trabajo. Y yo dije como de, aquí debe de haber algo. O bueno, al final sí generé una pregunta, no una duda. Y eso fue lo que me llevó y dije, me gustaría apoyar a la gente o a los jóvenes a que no dejen sus estudios o a que valoren o busquen las herramientas para ir profesionalmente al menos hacia el camino que les gustaría, aunque tengan que desafiar su sistema. Pues en mi caso fue más como esta búsqueda constante de estudiar algo. Bueno, o sea, no me refiero, siempre supe que quería el área de la salud, pero en realidad nunca sabía, no tenía muy claro hacia dónde quería dirigirme. Entonces, haciendo los exámenes y todo, de hecho, recuerdo que me tardé un ratito como que en quedarme y pasar como que los exámenes para la uni. Y ya una de mis últimas opciones fue de, bueno, pues ya voy a poner psicología. Entonces ya puse eso y ya llegando a la carrera, o sea, como que a mí me daba un poco de miedo porque creo que yo tenía como que, pues, esta idea, como algunos otros la tienen sobre, pues que miras o que hay cosas muy fuertes en la carrera y que hay, no, y que te enteras de muchas cosas y como que me habían fomentado ese miedito, pero por comentarios como pues alejados, ¿no? Y ya cuando empezamos a estudiarlo y todo, pues me di cuenta que me gustaba bastante porque pues había como muchos temas que para mí eran muy interesantes, ¿no? Ya sabes, como que relacionados sobre neuro y todo eso. Entonces, pues dije, no, sí, creo que de aquí soy y ya, como que las dudas dejaron de existir y pues ya, acá sigo. Fíjate qué curioso. Creo que a mí también me pasó un poco como Sara. Yo tampoco sabía que quería estudiar. Y si bien cuando entré, como decíamos hace rato, hubo varias preguntas que se contestaron, yo tenía mucho miedo de que lo que hubiera elegido no era lo que realmente yo quería hacer. O sea, si yo sí quería ser psicóloga, ¿no? O sea, me di cuenta que me gustaba más de lo que yo pensaba, pero no sabía sí era como el lugar correcto, ¿no? Hasta que, y no tardó mucho para mí ser evidente que sí lo era, ¿no? Un poco también por lo que dice Monse, de saber que puedo no solo contestarme a mi pregunta, sino puedo acompañar a alguien a responderse esas preguntas, a cuestionarse algo, a salir como de ese sistema, como bien decía Mon. Eh, fue, fue lo que dije, aquí, aquí está bien, de aquí soy, aquí me quiero quedar y pues como dice Sara, casi, casi y muchos años después, para no revelar más datos, ya seguimos aquí, todos y todas. Entonces vamos a girar otra vez la ruleta para la siguiente pregunta.
Ok, Sara. Pues creo que va un poco de la mano con la pregunta que hacemos hace rato. ¿Qué es para ti ser psicólogo, ser psicoterapeuta? Mm, Pues, ¿qué es para mí? Híjole, qué pregunta tan interesante. Eh, mm, Creo que para mí es la oportunidad de poder acompañar a las personas a su crecimiento, pero sobre todo creo que también para mí es como también darme la oportunidad de redescubrirme en este acompañamiento, justamente porque pues me permite como reencontrar algunas cosas referentes a los temas que traen las personas cuando vienen a consulta. Entonces, para mí es también la oportunidad como, sí, de acompañamiento, pero también en ocasiones para que a mí a veces me pueda como resonar en cosas que me hace falta trabajar. Y para mí ser psicoterapeuta también es toda una experiencia que trae consigo muchas emociones que están presentes a lo largo de todos los procesos. Y creo que también una de las cosas más gratificantes al ser psicoterapeuta es el poder saber que estás ahí apoyando a alguien mientras trabaja su proceso personal y ver los resultados finales, pues realmente me parece muy, muy gratificante. Sí, justo, creo que aparte de acompañar, la comparto, creo que fue algo también que al final cuando lo empezamos a hacer es como, o sea, se pensaba que era algo lindo y hasta que empezamos a hacer, no sé si a ustedes les pasó, dices, o sea, le da una satisfacción muy chida, no sé ustedes qué opinan. Sí, justo, tal cual comparto la opinión, significa acompañar, ser esta guía y es muy gratificante. Por ejemplo, yo les comentaba hace rato, ¿no? El acompañar a que encuentren su camino profesional. Y hace poco, un chico con el que he estado trabajando ya un tiempo recibió sus primeros llamados como doblador de voz, que era algo que realmente le interesaba aprender. Entonces fue así como de ¡eh! Eh, Incluso aunque no haya sido un paciente, yo cuando, por ejemplo, ustedes, mis compañeras, comparten ese tipo de logros, yo sé, son terceras personas, pero se siente bien, ¿no? Es parte por lo que hacemos esto, que las personas puedan seguir avanzando, lograr, descubrir, incluso cuestionarse. Y para mí un poco es eso del ser psicólogo, ¿no? Acompañar a otra u otras personas. Mm, Tal vez suene muy repetitivo, pero para mí es algo muy importante el cuestionarse, entonces también es parte de cuestionarse, incluso dentro del mismo trabajo, el cuestionamiento a veces es de si lo estoy haciendo bien, si estoy acompañando bien, pero siempre la respuesta ha sido hasta ahora satisfactoria. Sí, justo, creo que no solo la satisfacción de acompañar, sino también estaba pensando cuando los casos no siempre son tan fáciles o la vida de alguna consulta le impide progresar como incluso a la misma consulta le gustaría, ¿no? Porque el contexto, aunque no lo crean, da mucha pauta para que alguien pueda avanzar, pueda seguir creciendo, desarrollándose en cualquier aspecto, con o sin terapia, ¿no? Entonces creo que también el que es para mí ser psicóloga también implica aprender a ser paciente y porque muchos piensan, no, pues es que les dicen qué hacer a las demás personas y en realidad nosotros no venimos a decir qué hacer, es más, aunque les dijéramos qué hacer, que nos queda claro que no harían lo que les decimos que hagan, ¿no? Entonces, porque justo no se trata de eso. Entonces creo que además de que se sienta bonito, creo que por eso sabe más bonito, porque después de tener un trabajo, una paciencia, tener sesiones bonitas, en donde hay avances, sesiones en las donde nos detenemos, donde hay incluso bajones, ¿no? Donde hay recaídas también. Al final ver que un poco la vida es así,
y que hay cosas muy, muy chidas y tener como esa paciencia de ir viviendo eso y acompañándose a alguien más. Sí, creo que eso también implica ser psicólogo o psicóloga, ¿no? Y va un poco de la mano también con la siguiente pregunta. Vamos a ver ahora a quién le toca responderla. Otra vez. No, hay que volverla a girar, hay que volverla a girar. Va. Por un pelito de rana cagado. Monse, ¿por qué te gusta ser psicóloga, la psicología? Excelente pregunta. Me gusta ser psicóloga y ya lo mencioné, me gusta acompañar no solo en el aspecto académico, han llegado más casos a la consulta de otro tipo, familiares, de pareja. Y me gusta mucho las reflexiones que de repente se generan en sesión con una sencilla pregunta que uno vota, ¿no? Justamente dentro de la pericia del psicólogo, pues está justo qué preguntar, cómo y en qué momento. Y así sea el muy sencillo ¿por qué? De ahí todo lo que te pueda lanzar un paciente es maravilloso y al mismo tiempo a mí me deja también de repente dudas o una reflexión, que no sé si les ha pasado a ustedes que de repente es como de, y esto yo también podría aplicarlo en mi vida o en mi terapia también. Entonces, eso me gusta mucho. Honestamente, yo no tenía ni idea de la psicología más que como que los clichés, Freud, el psicoanálisis. De hecho, a mí me gustaba mucho la serie de que salía en Canal 11 de Pacientes. Y era todo lo que yo sabía de psicología. Y es muchísimo más amplia. Entonces, repito, lo que me gusta de esta profesión es que es muy amplia, muy, muy amplia. No solo está la base científica, que claro es lo principal y en lo que nos debemos de basar, pero hay muchas otras ramas que su base científica se está tambaleando, pero justamente da pauta a que se pueda asentar bien esa base científica. Entonces, eso es lo que me gusta. Y creo que además, como tú dices, lo que también gusta, ahorita que decías de las consultas, y creo que eso es lo que también a mí me gusta mucho, cuando hay como ese insight, ese estado de conciencia en la consulta, y que llegan, o sea, sí, porque han ido acompañando y lo hemos ido trabajando, pero que lleguen ellos solitos a eso, es como hasta cuando nos damos cuenta, porque es en conjunto, ¿verdad? No porque justo no leemos mentes ni nada de esas cosas, que después pasaremos a los clichés. Como ese despertar que podemos tener durante la sesión es muy lindo, y además algo que en general creo que a mí es lo que diría que más me gusta en particular de ser psicoterapeuta es que puedes aprender también de las consultas. O sea, uno podría pensar, esa persona viene a que yo la acompañe y uno trabajar en sí mismo para poder acompañarla, porque eso nos lo dijeron desde el día 1 que entramos a la carrera, pero darse cuenta que también el propio progreso que pueden tener las consultas te inspira a ti, no como psicóloga, no solamente como psicóloga, sino como otro individuo que también tiene sus propios problemas, a animarse a hacer algo. Creo que es de las cosas más bonitas para mí, lo que me gusta más de ser psicóloga o de ser psicoterapeuta. Bueno, a lo que ya compartieron ustedes, le agregaría para mí que me ha dado herramientas, insisto, para darle respuesta a ciertas dudas, pero parte de, como dicen ustedes, lo que vives o lo que los pacientes te traen
también te lleva a cuestionar a lo mejor cosas que nunca te habías cuestionado y justo el trabajo de cómo lo solucionarías, qué preguntarías, qué harías, para a veces, ¿no? La empatía te lleva a ponerte en ese lugar y descubrir a lo mejor otras herramientas, otras oportunidades, nuevas preguntas, y es, al menos a mí, es lo que me gusta, esa emoción de algo nuevo, de cuestionarme, de encontrar o de intentar buscar una respuesta a eso. Sí, y como ustedes comparten, por ejemplo, ahorita Monse decía que es algo, que es una, pues sí, es una carrera, un área muy amplia, y creo que yo también comparto eso con ella. Me parece que nos da mucho para poder conocer también sobre, pues, el cuerpo humano, pero al menos también a mí una de las razones por las que me gusta ser psicóloga, y no nada más enfocándolo pues en esta cuestión de pues el crecimiento, sobre también pues cuestionarnos y lo que hemos comentado. También a mí me gusta porque creo que me ha permitido conocer de un tema que me gusta mucho sobre, ya lo mencioné hace un momento con una de las preguntas anteriores, pero sobre neuro, o sea, realmente el impacto que tiene, por ejemplo, nuestro cerebro en lo que vamos haciendo y lo que vamos siendo. Creo que es algo que a mí me llena mucho como pues ser psicóloga, porque creo que es una de las carreras que te permite precisamente mirar esta parte y que no siempre es como que muy hablado, porque la mayoría de las veces como que a veces, pues en ocasiones lo dejamos un poco de lado, pero al menos para mí sí es como una de las principales razones por las que me gusta ser psicóloga. Sí, justo. Creo que un poco también nuestras respuestas van de la mano con la siguiente pregunta que ahorita vamos a contestar. Nuevamente, a ver a quién le toca. Sí, sí, pues sí. Y va de la mano con lo que decíamos, ¿no? Que es porque el área clínica, ¿no? Sabiendo, como bien lo acaban de mencionar, Sara y Mon, hay muchas ramas de la psicología, definitivamente. Yo siempre he pensado que la psicología además está en todos lados. Seguramente muchas carreras también están en todos lados, pero eh, como dice también mi psicóloga, la deformación profesional, pues a nosotros, nuestro cerebro está orientado a que veamos esas cosas. Seguramente un arquitecto vería entrando a un espacio tipos de columnas o no sé, de su especialidad, ¿no? Entonces, pues nosotros nos fijamos en otras cosas, definitivamente. En particular, yo elegí el área clínica. Creo que me gustaban varias, me gustaba incluso la organizacional, y si a la mera hora me decidí por el área clínica, creo que fue más por esta interacción que puedes tener con el otro, con la otra, a un nivel como más personal. Y en particular yo la área clínica hacia la adultez, ¿no? Esa es mi área de especialidad, porque creo que también muchas cosas cuando uno se vuelve adulto y también se prepara para ser a veces alguien papá o mamá, ¿no? O cuando con las criaturas, si bien trabajamos con las criaturas, también luego se trabaja con los papás, ¿no? Entonces, creo que yo elegí también el área clínica por ver como que podrías tener como una atención muy particular, por así decirlo, con alguien y acompañarlo de forma, pues sí, privada, no desde la atención privada de yo soy mi propia jefa, ni mucho menos, ¿no? Porque también puede estar atención privada perteneciente a una organización, ¿no? Sino hablar con el otro, definitivamente, que el otro tenga un espacio donde no quepa lo de afuera, donde no haya juicio, donde no haya el dedo acusador de alguien más, donde se sienta con toda la confianza y seguridad de decir en voz alta lo que a veces piensa, y seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no? Que como que a veces los pacientes se cohíben en decir, es que esto que estoy pensando es muy cancelable o está mal o lo que sea, y yo les digo, no, o sea, es que si no lo dices como lo piensas, no vamos a llegar al fondo de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, creo que justo acompañar a alguien en un espacio donde pueda ser vulnerable con toda la seguridad del mundo es la razón por la que me decidí un poco más por la clínica que por alguna otra área de la psicología que son tan vastas, como bien dice.
Pues mi respuesta la verdad es que es bastante corta. Yo durante toda la carrera me fui enamorando de la psicología y la verdad es que con cualquiera de las áreas yo estaba bien, estaba feliz. Sabía, como dices, yo en un punto dije, bueno, la psicología está en todos lados, donde me lleve ahora sí que el viento, el destino, la suerte, estaré bien. Y la verdad es que no hubo una razón concreta para la clínica. Pues en mi caso, por ejemplo, creo que fue la curiosidad. O sea, de las tres áreas, siento que la clínica era la que más despertaba mi curiosidad y este sentido de querer descubrir, de saber, de leer, de conocer, de comprender cómo funcionan ciertas cosas. O sea, entonces creo que para mí siempre fue la que más curiosidad me daba. Las otras áreas, pues creo que la psicología, igual como dicen, está en todas partes. Y en esas tres áreas en específico de la misma y de la propia psicología, pues creo que muchas veces radican también hacia la clínica. Entonces, pues como que creo que más bien yo reafirmaba con las otras áreas que en realidad la que yo siempre quise fue la clínica. Y pues ya conforme fuimos avanzando, pues me di cuenta y lo fui reafirmando cada vez más. Entonces, creo que una de las principales sería curiosidad. Y bueno, aquí quiero aclarar que no por chisme, simplemente porque realmente pues sí me gusta lo que implica la clínica y no necesariamente por lo que se dice, no, ah, ya nosotros conocemos miles de chismes, sino porque de verdad me daba mucha curiosidad el ser humano. A mí sí me gusta el chisme. Pero obviamente es algo que no vamos a andar divulgando y evidentemente no. Hay cosas que sí es mero chisme en la consulta, pero no todo el tiempo. Si acaso una vez cada no sé cuánto tiempo, la verdad. Yo en lo personal me interesé por la clínica, o más bien llegué a la clínica porque lo que más me interesaba a mí era el área educativa. Pero un ex compañero de nosotros aquí en Fogata Azul me invitó a Fogata y yo en ese entonces estaba en un trabajo que no me gustaba, honestamente, y dije, bueno, va, empiezo a dar consulta con ustedes y ya si me da la oportunidad de salirme de este trabajo horrible, pues me salgo. Y sí, en efecto, me dio la oportunidad de salirme de ese trabajo, entre otras cosas, ¿no? También hubo recorte personal, la verdad. Y también me interesaba mucho el área forense, pero honestamente en este país es un área muy pesada donde mayormente, si bien también las psicólogas perito o forenses o la otra vez, psicología legal, de repente se enfoca mucho a los análisis y los reportes para guardia y custodia, pues también en una de esas hay que trabajar feminicidios, suicidios, entre otras cosas. Entonces, no tenía corazón para ello, la verdad. Sí, definitivamente la psicología a veces puede ser tan vasta que hay áreas, como bien dices, la forense, que si de por sí es un área que uno tiene que tener mucho estómago, teniendo en cuenta las condiciones que tiene nuestra realidad y nuestro contexto como mexicanos y mexicanas, pues es muy difícil, ¿no? Y además también no bien, creo que además no solo en la psicología forense, creo que en general la psicología como tal nos dedicamos a lo organizacional, a lo clínico, sea orientación, sea de forma educativa, ¿no? Sea orientación en una escuela, sea lo forense, no son bien pagadas definitivamente. Unas más que otras, unas áreas más que otras, pero la psicología definitivamente en el entorno mexicano no es de las carreras mejor pagadas, ¿no? Entonces, también por si alguna vez les queda duda a las demás personas de por qué nos dedicamos a esto, mucho en parte definitivamente sí, ganamos y procuramos seguir trabajando y generar, etcétera, pero en parte también es porque realmente nos gusta, si no, hubiéramos elegido una carrera que nos diera mayor ingreso, ¿no? Al respecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta ahora, a ver qué nos toca, a ver qué sale.
Mario, eh, esta es una buena, ¿eh? ¿Qué haces como psicólogo, psicoterapeuta, que en la carrera te dijeron que estaba mal? Híjole, me voy a quemar. Sé que no hay todos los modelos, pero hay modelos que mencionan que uno no debería demostrar las emociones frente al paciente o a la paciente, ¿no? Puede generar ciertas bueno, situaciones que a lo mejor compliquen, pero hay muchas ocasiones, también hay que aprender a saber en qué momento se puede, ¿no? Si la persona está compartiendo algo alegre, pues a lo mejor sí es prudente, una sonrisa, el demostrar que al final no somos robots, porque no, y que también podemos empatizar, que es muy importante esa parte de uno como psicólogo, empatizar con el que está enfrente, ¿no? Si llora, pues a lo mejor no voy a soltarme a llorar y a necesitar contención, pero pues sí, demostrar que estás escuchando, que lo que te está compartiendo verdaderamente es algo que llega, que puede doler, que pone triste. Entonces, obviamente con sus excepciones y con sus mm, saber en qué momento y con qué persona también, pero demostrar, por ejemplo, ese tipo de cosas sobre emociones. ¿Qué más? Mm, un cierto contacto físico, no es de estar abrazando al paciente o a la paciente todo el tiempo, ¿no? Pero hay momentos donde a lo mejor una palmada o un abrazo, incluso sostener la mano de alguien, es es sensibilidad hacia la otra persona, y si es prudente y benéfico para la situación, adelante, ¿no? Y fuera del consultorio, digamos, eh, pues a veces compartir cierta información con las personas, lo mismo, hay que saber con quién. Por qué yo digo o cuestiono esta parte? Porque a veces las personas, si no tienen como toda la información o todo el contexto, pueden interpretar o malinterpretar cierta información, ¿no? Digo, es algo común cuando vemos publicaciones de, si, por decir algo que no espero la gente que nos ve y nos escuche no lo tome así, pero si duermes mucho, tienes depresión, ¿no? Solo un ejemplo, y entonces ya la gente dice, ay, es que sí, yo duermo mucho, tengo depresión. No, hay que ver todo el contexto, más información, a eso es a lo que me refiero, ¿no? A veces me llegan a preguntar y, bueno, es que a lo mejor estas personas tienen esto o pueden tenerlo, ¿no? Y eso es lo que de mi parte a veces cometo o creo que pudiera cometer un error en compartir esa información. Estás silenciada, Sara. Ah, ya, perdón. Por ejemplo, algo que yo a mí me gusta hacer o que me he dado cuenta que hago comúnmente, claro, depende mucho del contexto de la consulta, o sea, tampoco pues se trata de ser imprudentes, ¿no? Pero suelo como que reírme. He tenido como varios pacientes que han sido como que muy bromistas en sus sesiones, entonces inevitablemente a veces sí me da cierta risa, o sea, no es como que me carcajé, pero pues sí como que me hace reír un poquito de más. Y en ocasiones también puedo llegar como a continuar la broma, ¿no? O algo por el estilo. Digo, algo pequeño, pero como que creo que también a veces me ha permitido pues acercar o tener otro tipo de acercamiento con mi paciente y no necesariamente verlo desde un punto sumamente estructurado en el que pues no está como que permitido que te rías o que tengas algún tipo de expresión facial. Creo que también mis expresiones faciales no siempre son sumamente como cerradas. A veces creo que asiento también bastante con la cabeza. Digo, sé que es algo común, pero de todas maneras, hay veces creo que en la carrera se nos decía bastante que entre menos expresión tengas, pues es mejor, ¿no? Para el paciente. Y en mi caso, por ejemplo, pues también tiendo como a sentir. Por otro lado, creo que también algo que pues suelo hacer de igual manera es como pues empezar a preguntarles algo no directamente desde la consulta, o sea, cuando nos vemos nuevamente, sino pues no sé, hasta cómo durmieron, ¿no? Algo que tenga que ver con referencia al día. Y pues eso me ha ayudado bastante. Me gusta como también ser natural con ellos
y no necesariamente pues todo el tiempo ser sumamente estructurada y el contacto así sumamente como directo con el paciente, o sea, también brindarles hasta ese espacio cuando ellos están expresando y todo, y que a veces sí, pues ligeramente en ocasiones, pues darles hasta cuando es en línea un poquito de espacio con mi expresión, pues para que ellos también puedan sentir esa comodidad. Pero creo que lo que sí suelo hacer más remarcado sería como lo de las bromitas de repente, o pues reírme un poquito también con ellos, o sí decirles, "Híjole, la verdad es que ahora sí está, pues me hiciste reír, ¿no?". Creo que también es algo chistoso a veces. Creo que coincido con ustedes dos, la parte emocional, reírme. Una vez cuando di de alta a una chica, ella misma me preguntó, me dijo, ¿te puedo abrazar? Y le digo, por supuesto que me puedes abrazar, y nos abrazamos. Pues el agradecimiento, ¿no? De haberla acompañado en su proceso, de que había finalizado, de que obviamente tuvo un buen progreso, evidentemente. También hubo una ocasión que por la historia y el contexto de la paciente se me quebró la voz, y obviamente también posterior en mi propia terapia fue como, es que, ¿no? Ya lo desahogas, ¿no? Pero sí se me quebró la voz y se lo comenté, o sea, empatizo contigo, también me siento muy impotente ante lo que te sucedió, entonces, y eso también genera alianza terapéutica, o sea, no podemos estar planos todo el tiempo, somos humanos. Creo que para no ser redundante, comparto completamente lo que opinan los tres, porque no creo que nos lo hayan enseñado mal per se, sino creo que desde un ámbito muy rígido, tradicional, ¿saben? Y conforme ha pasado el tiempo y uno voltea atrás a cómo lo aprendió y cómo lo practica, porque creo que definitivamente uno aprende a ser psicoterapeuta hasta que ya sale y tiene su especialidad y lo empieza a ejercer, definitivamente, si bien tuvimos prácticas y todo. Hasta que uno ya está afuera, encuentra su propia forma de dar terapia. Claro, con las guías de ser éticos, etcétera, ¿no? De la confidencialidad, de todo para acompañar al paciente, de no generar un vínculo fuera de la relación terapeuta-consulta, ¿no? Pero tener ese tipo de relación no quita que no podamos sentir, no quita que algunos pacientes los traemos en la mente y decimos, puta, este se le ha estado pasando bien gacho, ha tenido rachas muy gachas, ¿no? U otros que a mí me pasa mucho, ¿no? También dan un avance muy bueno y yo también se los reconozco mucho porque creo que nos hace falta también a veces ver que hay un reconocimiento positivo, porque no estamos acostumbrados a tenerlo. Y acaba la sesión y a veces yo brinco de felicidad o me pongo a llorar también y digo, híjole, esto estuvo difícil o estoy muy feliz por este paciente, ¿no? Y si bien no se lo puedo expresar como yo me expresaría conmigo misma o con alguna amistad, sí lo puedo expresar justo con esta moderación, con este matiz con el que estamos hablando, de que pues tengo empatía con él y eso, como tú dices, a mí me ha dado más resultados y seguramente ustedes también con lo que cuentan, bajarme de ese pedestal de tú vienes a que yo te ayude, sino decir, mira, yo te acompaño, yo también he pasado cosas así, porque yo también, algo que justo hago como psicóloga en la terapia, que nos dijeron que se supone, no sé si ya es contarles algo. Y si bien yo les puedo llegar a contar alguna situación personal, uno, no es con lujo de detalles, dos, ni siquiera es dando completamente datos de identificación de lo que yo estoy contando, y tres, no es por contar el mero chisme, sino se los cuento con el objetivo de que vean que es una situación a veces muy común, o que es una situación por la que en algún momento vamos a pasar, o que yo aprendí de eso para que eso les pueda ayudar, o sea, tiene un objetivo que yo cuente el chismecito, entre comillas, ¿no? Entonces, y claro, justo no voy a contar yo toda mi vida, yo tengo mi propio espacio para contar yo eso, ¿no? Entonces, creo que sí, diría que a veces también que los propios consultantes vean que una también es humana y que aunque tenga sus conocimientos también se puede equivocar, les quita un peso de encima, a veces ellos también, yo tendría o debería de estar comportándome de esta forma y es como, no, a veces hay situaciones difíciles y lo que me es difícil también te lo puede ser a ti o cosas que para mí son fáciles para ti no, o al revés, y está bien,
¿no? O sea, el punto es, ¿qué hacemos con eso que te está pasando? Esa es la clave, y ver que nos podemos acompañar en eso creo que es lo más fundamental. Entonces, tomando en cuenta estas a veces experiencias que tenemos que un poco ya hemos compartido, creo que nos puede guiar a la siguiente pregunta, pero antes vamos a dar la ruleta a ver a quién le toca. Sara. Y la pregunta dice, sí, ¿algún caso significativo durante tu experiencia profesional? Sí, sí he tenido, creo que más de un caso significativo. Por ejemplo, tuve el caso de una chica que pues, realmente durante todo su proceso a veces sí hubo como algunas pausas y todo, pero realmente creo que donde estamos ahora, porque actualmente todavía pues la sigo acompañando en su proceso, digo, a comparación también de otros casos también que han sido significativos para mí, creo que este ha sido uno de los más significativos que he tenido porque me he dado cuenta del progreso que ha tenido, lo cuanto también ella se ha comprometido para poder pues salir de lo que ella quería salir y que justo poder escucharla en cada sesión reafirmando tanto lo que ha aprendido como lo que ella también ha puesto en práctica, el cómo se ha sentido mejor a lo largo de ya un tiempo. Creo que ha sido muy significativo para mí para darme cuenta tanto de mi trabajo como también de la capacidad que ella ha tenido a lo largo de este tiempo para poder abordar situaciones que pues hasta cierto punto en su momento le causaban mucho dolor y parecía que podían llegar a paralizarla o detenerla, pero creo que el poder mirar ahora la contraparte ha sido pues muy especial para mí y sobre todo pues haber estado desde un inicio en el proceso, aún con toda la pausa y después verla regresar. Creo que ha sido una muy grata experiencia y sí me ha tocado también a veces a mí fibras en cuestión de decir, ok, ¿no? Creo que yo también tengo que mejorar en esta otra parte para dar lo mejor de mí o lo mejor que pueda en este proceso. Y por otro lado, porque pues sí me ha dado también como mucho aprendizaje a nivel profesional, también personal. Y creo que me ha llenado bastante, repito, como el poder, pues, ver lo contrario de lo que yo miré en un principio. Entonces, sí. He tenido algunos significativos, pero creo que en este momento pues mencionaría en este en particular. Mm, Me gustaría compartirles como algún caso muy específico, pero la verdad es que varios han sido muy representativos para mí. El que se me viene a la mente rápido de mis primeros casos, venía por una situación, o bueno, cuando me compartió su objetivo, su motivo de consulta, era uno, durante las sesiones no lo íbamos trabajando muy bien, no recuerdo exactamente en qué sesión fue, pero creo que les ha pasado ya al final, casi al final, saca o me comparte un tema que le sucedió en la infancia, bastante duro, algo con lo que yo hasta el momento no había trabajado, no había tenido como tanta cercanía, y entonces, bueno, en el momento se habló, repito, ya fue casi al final de la sesión, pero fue un punto donde me obligué a tener más información sobre ese tipo de casos, investigar, leer, saber qué o cuestionar qué tenía o qué podía hacer para ayudar de la mejor manera a esa persona en ese momento. Creo que los primeros casos siempre son especiales porque también uno va con el, ay, lo haré bien o no, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pero pues también es parte de ir formando las experiencias, ¿no? Nos decía un profe en la universidad estas horas vuelo para, para la formación del profesional. Yo igual no tengo un caso en lo particular, todos son muy significativos, creo que de todos he aprendido algo.
Pero un reconocimiento sí a todas las médicas que han llegado a mi consulta por cómo han afrontado las situaciones que son particularmente parecidas por el sistema de educación en particular de la medicina. Entonces, saludito a todas ellas. Pues sí, creo que me pasa igual que con ustedes están compartiendo, o sea, conforme pasan los años, uno, y el tiempo también que va acompañando algunas consultas, a veces unas consultas las acompañamos más tiempo que otras, depende también su caso, su economía, su disponibilidad de tiempo, porque también ese es un factor. En este momento, o sea, mientras los escuchaba, yo también andaba pensando, híjole, ¿cuál puedo elegir? Porque realmente hay muchas significativas. La que se me viene más a la mente ahorita, creo que porque, sobre todo en el momento en el que estaba yo como aprendiendo a ser psicoterapeuta, un poco recién egresada, fue que acompañé a una mamá. eh, Era de adulta tardía, o sea, no era joven, pues, ¿no? No tenía 30, no tenía 20, pues, o sea, era una mamá con ya bastantes horas de vuelo también para ser mamá, definitivamente, como dice Mon. Y recuerdo que a ella le costaba mucho hacer cosas por sí sola. Estaba muy acostumbrada a hacerlas por su pareja, que en ese entonces ya expareja, y estaban aprendiendo y por sus hijas, ¿no? Que también sus hijas ya eran adolescentes, y que en la adolescencia sabemos que también las adolescencias pues, se van a sus propios espacios y empiezan a salir fuera de la familia, ¿no? Y entonces ella me decía que le daba mucho miedo a hacer las cosas, porque no estaba acostumbrada, nunca las había hecho solas, para pronto, ¿no? Eh, um, y cuando terminé el caso o sea, el proceso con ella, ver la cantidad de cosas que ella ya hacía por sí sola, y tan simples como ir al súper, como ir al cine, ¿saben? Que uno podría pensar, ¿por qué me podría costar trabajo? Pero nos sorprendía, como decíamos, cada quien tiene sus propios retos. Y cuando cerré con ella, justo ver que ella ya hacía tantas cosas ella sola, fue significativo para mí también, eh, en recordar que en ningún momento es tarde o temprano, no sé, como lo queramos ver, para volver a intentar cosas o para hacerlas desde cero, ¿no? Y pues justo todavía la tengo guardada en mis contactos de WhatsApp, entonces luego me aparecen sus estados, o ella responde a algún estado que yo pueda con respecto a la psicoterapia, y ella me sigue diciendo, aquí voy, ¿no? Ahora ya estoy acá, ¿no? Y digo, qué bonito en realidad ver que con todo y que ya no la acompaño, porque lo que trabajamos se logró, ¿no? Ella sigue reproduciendo muchas cosas que aprendió dentro del proceso que yo llevé con ella, que la ayudan, y que hoy está en un mejor lugar en el que no solo se fue cuando estaba acompañándola yo, sino cada día en un lugar mejor, ¿no? Entonces, pensé en ella en un momento, pero seguramente muchos casos así que cualquier significativo o representativo que nos inspire, para mí ya, creo que cada uno en algún momento ha tenido algún momento de inspiración para mí. Entonces, diría que todos son significativos, como una mamá con sus hijos, de todos los quiero por igual, ¿no? En algún momento creo que todos los casos han sido significativos en cierto grado, y creo que también ese es el chiste, ¿no? Entonces, ahora vamos a volver a girar la ruletita para ver qué más nos sale el día de hoy. Sara, y la pregunta que tenemos es, aquí ya más hacia los clichés. Sí, los psicólogos también vamos a terapia. ¿Esa es la pregunta? Yes. Sí. Bueno, pues la respuesta es sí, debería de ser un sí. Desde que entramos en la carrera siempre es recomendable que pues todo psicólogo se atienda. Sabemos que pues
atendemos, sobre todo en el área clínica, solemos atender pues casos a veces un tanto complicados y que pues también pueden llegar a resonarnos tanto a nuestra historia personal y de todas maneras, aunque no, pues al ser tan sensibles algunas historias, pues de todas maneras nos producen también a nosotros ciertas reacciones. Y una de las también recomendaciones del por qué se hace no solamente es para trabajar con nuestra propia historia, sino también porque en algún momento también por nuestro trabajo necesitamos también nosotros un desahogo. El poder también contar se convierte en una cadenita de entre nosotros a veces, ¿no? Porque pues nos llegan a nosotros casos y nosotros vamos a veces con nuestro terapeuta como para desahogarlo o porque realmente me resonó, como lo acabo de mencionar. Así que creo que puede haber como que varias cuestiones aquí, pero la respuesta sí, es sí, y lo más recomendable es que sí, que vayamos a un proceso terapéutico. Y creo que no hay como una respuesta tan específica del por qué, porque de todas maneras creo que la respuesta más bien podría ser muy amplia, pero de todas maneras sigue siendo sí. Creo que no hay más que agregar, es un sí rotundo, tenemos que ir, tenemos que, justo a veces acompañarnos, lo mencionaba hace rato, no sé, ¿no? Hay ocasiones donde podemos tal vez controlarnos o llevar la sesión de cierta manera, pero sí cuando termina o en cuanto podamos ir a terapia, hablarlo, también ayudarnos a sanar, eh, controlar a veces, yo les decía, cuestionamientos, y hay que saber cuándo parar, hasta qué punto, entonces también ayuda mucho a que te digan, ok, ya no te tortures, ya no sigas preguntando, ya lo que tenías, solucionalo, y ya si lo solucionas, sigues buscando más. Justo, no hay mucho que agregar, pero esto no es como el meme que dice, eres psicólogo, lee tus apuntes. No me funciona leer mis apuntes nada más. Porque además, digo, creo que la respuesta es muy obvia del sí, pero complementando, porque evidentemente es un sí también para mí, es también lo que decía Mario, o sea, eh, creo que justo antes, porque lo hablamos hace rato, ¿no? Entramos a la carrera y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas y aprendemos muchas cosas, pues te van a resonar. Y yo te diría, con todo y a la fecha que llevamos bastantes horas de vuelo todos y todas, sigue habiendo casos que te llegan y dices, esto me resuena a mí porque yo soy así, ¿no? O porque yo en algún momento de la vida fue así también, etcétera. Entonces, por eso es importante que uno ya tenga trabajadas esas cosas, ¿no? O ya lo trabajé, ya cerré mi proceso con mi psicoterapeuta, pasan años y llega otro caso que me mueve mucho y que me remueve cosas que igual ya había trabajado, pero me está requiriendo mucho de mi energía mental y emocional, ¿no? Y se vale volver a regresar, ¿no? Y complementando, creo que también diría, no solo es ir a terapia de forma individual, o sea, como yo, Mariana, que soy psicóloga, voy como persona a mi propia terapia, sino también darnos asesoría constante como psicoterapeutas, ¿no? Sí, asesoría, no sé qué otra palabra ponerle, pero creo que eso me gusta definitivamente como resonarnos también entre nosotros como terapia grupal de psicólogos, pero en realidad es como asesoría de caso, así se le llama, ¿no? Que entre nosotros también nos platicamos cómo nos sentimos, qué tan atorados nos podemos sentir en algún caso, porque pues es como también cualquier otro trabajo, ¿saben? No sé, pienso en un contador, ¿no? Para periodo de declaraciones, ¿no? Que fue abril, mayo, pues es un periodo difícil para ellos, y se estresan, ¿no? Pienso en un doctor, pues también los propios doctores también tienen sus espacios donde se dan sus asesorías, por eso también el sistema de residencias, ese es el objetivo, ¿no? No sé, pienso en un químico, ¿no? Que generalmente algunos químicos trabajan en laboratorios, ¿no? Pues cuando están haciendo pruebas de medicamentos o de algún compuesto, pues no siempre sale como se espera, ¿no? Entonces, si bien no es la forma en la que trabajamos o con lo que trabajamos son individuos, pues también hay momentos en los que necesitamos también, como psicólogos, como psicoterapeutas, acompañamiento de otros psicoterapeutas para nuestros casos y también como simples humanos que somos,
también necesitamos nuestro propio espacio para eso, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena tener eso en cuenta y que no es que si va al psicólogo, mi psicólogo es porque está malito, sino porque uno también tiene que tener su espacio para hacer esas cosas, ¿no? Que va de la mano justo con lo siguiente que vamos a platicar. Vamos a ver quién inicia esta ronda. Ah, caray, soy yo. Ok, y lo siguiente es clichés de ser psicólogos. Y podríamos hacer un libro seguramente de esto, pero vamos a mencionar, yo creo que, bueno, yo respondería el que más me resuena, porque además es como, pasa más cotidianamente de lo que a uno le gustaría. El estar en una reunión con quien sea, familia, amistades, o recién conociendo a alguien, ¿no? Y pasa la típica, ¿no? Oye, Mariana, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Y tú dices, yo soy psicóloga. ¿Das terapia? Sí, sí, doy terapia, ¿no? Y entonces la típica de, oh, ya nos estás psicoanalizando ¿no? En cualquier espacio en donde estemos, ¿no? Y es como, no. Entonces me detendría en ese momento en ese cliché que una cosa es ser psicoterapeuta y otra cosa es ser psicoanalista. Sí, algunos psicoterapeutas son psicoanalistas, tiene otro enfoque, no es lo mismo. Eh, y dos, aunque yo fuera psicoanalista, estoy fuera de mi horario laboral, entonces no, yo, es mi trabajo finalmente, ¿no? Y si bien lo puedo disfrutar mucho y no ser la carrera mejor pagada, como hablábamos hace un rato, no por eso voy a andar trabajando de agrapa en cualquier espacio donde yo vaya, porque les lo hemos platicado en este contenido y en cualquier otro. Ser psicoterapeuta implica depositar mucho de mi energía física, mental y emocional en las sesiones. Y aunque ustedes no lo crean, a veces salimos muy agotados de eso. Entonces, si yo voy a una reunión con quien sea, pues no voy a eso definitivamente. Uno, porque no me pagan por hacer eso, y dos, porque es muy agotador como para hacerlo de a gratis, y porque no hay necesidad de hacerlo además con personas que son importantes para mí o significativas para mí, en la familia, las amistades o con quien sea, ¿no? Entonces, si bien podríamos tener la capacidad de psicoanalizar a la gente o de evaluarla o de decir, mira, esta persona tiene rasgos neuróticos, narcisistas o lo que sea, no es algo que constantemente estemos haciendo porque pues no vale la pena que lo estemos haciendo cuando no estamos trabajando. ¿Qué otro? Bueno, algo curioso, si leemos mentes, y sí un poquito, pero les comparto, justo este fin de semana me sucedió, estaba con unos amigos y amigas, y no es que lea mentes, pero la conducta que tenía uno de mis amigos, lo conozco de mucho tiempo, y su conducta me decía que buscaba un cigarro, que quería fumar, para lo cual yo llamé a quien nos estaba sirviendo en ese momento y le pedí un cigarro. Yo no fumo, pero se lo pedí y obviamente me empezaron a decir, ah, ya estás utilizando tus poderes, ¿cómo sabías? Yo, no, no es que tenga poderes, pero sí soy observador. Eso creo que sí podemos compartir, ¿no? Esa eh, destreza que creo yo vamos desarrollando de poder observar a las personas y de poder a veces, no siempre, concluir una acción. Y repito, es un amigo que conozco de mucho tiempo, entonces más o menos sé o conozco sus conductas, ¿no? Pero es un cliché, no nos enseñan, no hay ningún semestre donde nos enseñen algo así, si quisiera, pero no lo hay. Y un poco sobre el cliché anterior, de estar analizándose con las personas, un poco de lo mismo, ¿no? No es cansado, a veces yo diría que hasta fastidioso tener que estar haciéndolo. ¿Y por qué? Porque al menos a mí sí me pasa, no con la gente, curiosamente, pero con las publicaciones, con las películas, con series, sí me gusta estar analizando, pero igual llega un punto donde digo, ya, es algo ficticio, no te estés cuestionando esto, ¿no? Continúa con tu vida. Y ya, bueno, eso creo que son los dos clichés que tengo ahorita en mente. Creo que otro cliché sería que no hay trabajo.
Y como hemos mencionado, la psicología es muy, muy amplia. No solo se queda o das consulta o eres de RH, que es también lo que comúnmente se cree. No, puedes dar clases, te puedes especializar, perdón, en neuropsicología. En algún podcast lo platicamos o no recuerdo si fue un webinar, también en ocasiones que de repente las personas no saben si ir al psicólogo o al psiquiatra. El diagnosticar ciertos trastornos requiere de una especialización extra, entonces si bien todos los psicólogos podemos ser psicoterapeutas, no todos los psicoterapeutas pueden diagnosticar, por ejemplo, TLP. Insisto, el campo es muy, muy amplio. Creo que otro que yo añadiría sería, pero tú eres psicólogo o eres psicóloga. Cuando pasamos por alguna situación que, pues no sé, también nosotros nos sentimos tristes o agobiados por alguna situación, lo que sea, y tenemos algún conocido, conocida que de repente pues se dé cuenta o compartamos algo con esas personas, de repente, pero tú eres psicólogo, psicóloga, no deberías de sentirte así. Y pues somos seres humanos, entonces también nosotros sentimos, pensamos, nos estresamos, o sea, y creo que pese a tener también cierto conocimiento en algunas cosas, pues eso no amerita que dejemos de sentir. Entonces también somos seres humanos y pues no sé, creo que yo pensaría en esa y probablemente en la típica de no es que yo no creo en eso, que creo que sigue siendo también pues un tanto común todavía de personas que pues que desestiman nuestra carrera y pues también siguen pensando que solo damos consejos y escuchamos para darte un consejo y ya listo, ¿no? Se acabó nuestro trabajo, pero pues definitivamente al ser una ciencia va muchísimo más allá que solamente dar un consejo. Sí, creo que hemos mencionado los más comunes. Yo, por último, agregaría el de ¿para qué con un psicólogo si con mi familia, con mi pareja, con los amigos, lo que sea, puedo hablar de mis problemas y ya está, ¿no? Y en realidad hay que recordar que a psicoterapia no vamos nada más para justo para echar el chisme, aunque a veces sí se echa el chisme, si no tiene un sentido, como hablábamos hace rato, ¿no? Eh, Porque además yo no te voy a decir lo mismo que te dice tu compa, porque no vamos a eso, ¿no? Nosotros justo tenemos una, como uno acaba de decir anteriormente, ya me acuerdo si fue Monse Sara, pero que dijeron que hay que tener una especialidad para eso, ¿no? Estudiamos para eso, trabajamos para eso, entonces la visión o formación que podemos tener para acompañarte, no para decirte qué hacer, no para resolver tus problemas, no para solamente echar el chismecito, sino justo acompañarte en esos momentos vulnerables, pero también en los momentos bonitos o agradables cuando logras algo, es con el objetivo de que tú desarrolles herramientas emocionales, a veces también cognitivas, relacionales, para que tú te puedas seguir sintiendo pleno en cualquier área de tu vida, plena en cualquier área de tu vida, eh, y a veces necesitamos el empujoncito, ¿no? Entonces, la psicoterapia sí sirve, no sé que se crea o no se crea, tiene evidencia, sí sirve, no solo echamos el chisme, te vamos a acompañar, aunque seguramente todo nos ha pasado, aunque tenemos algunas consultas que decimos, esta persona me cae re bien, en otro universo somos amigos, definitivamente, porque en este nos tocó ser terapeuta paciente y te acompañamos desde ese lado. Entonces, pues sí, nosotros también somos humanos y sí, somos humanos, personas con problemas que han trabajado en sus problemas y han trabajado, aprendido a acompañar a alguien, ¿no? Se han especializado en acompañar a alguien en su proceso o alguienes, porque hay muchos tipos de terapia, para pues que tú puedas tener un estado de bienestar. Entonces, creo que esa frase resumiría un poco todos los clichés de los que estamos hablando, ¿no? Que seguramente son los más comunes. Entonces, pues ahora sí para cerrar, creo que valdría la pena, sabemos que aquí en la comunidad de Fogata Azul nos siguen varios psicólogos, psicólogas, entonces también un poco quisimos hacer esto el día de hoy con el objetivo de que vieran, pues cómo se ve ser psicólogo, psicoterapeuta, y que vean que se puede, que sí se puede vivir de la consulta
o de cualquier otra área que ustedes puedan, ¿no? Que a veces el camino no es fácil por nuestro contexto, pero podemos encontrar la forma de hacerlo y pues nada, amigos, felicitarnos en nuestro día porque hay que visibilizar, ¿no? Como cualquier otro día seguramente en las propias profesiones que cada uno tiene. Sí, igualmente a los y las que estén estudiando justo, puede ser que compartan un poco la historia, ¿no? Pues estoy aquí porque, no sé, no había otra, no quedé, ya era lo último que había, o lo tenía muy decidido, a lo mejor se están cuestionando si realmente es lo que quieren, si funciona, si van a encontrar trabajo, si van a ganar dinero, si son capaces, porque también es, creo yo, hasta necesario ver si tiene uno la capacidad de hacer este trabajo, pero que sepan que como nos oyeron, se disfruta, hay mucha satisfacción en este trabajo, no solo en hablando y compartiendo con otros colegas dentro de lo laboral, la investigación también, no lo habíamos mencionado, da mucha satisfacción, es un esfuerzo que te gratifica de muchas maneras. Tal vez, digo, hay quien gana muy bien económicamente, pero las satisfacciones también van un poquito más allá de lo económico, ¿no? Entonces, disfrútenlo, el cuestionarse, si están estudiando, repito, el esfuerzo, las desveladas tal vez, el cuestionamiento, disfrútenlo, a lo mejor hablando de los que están estudiando, aún no reciben como el título, pero aún así el esfuerzo, el estar ahí, es de reconocerse, de felicitarse, y a los que ya tienen esta profesión, la llevan a cabo en cualquiera de las áreas, también reconocer su esfuerzo, su labor dentro de lo que sea que hagan, porque vale, y pues nada, felicitaciones, y no hay de mi parte algo más que quisiera agregar. Sí, de mi parte igual, feliz día a todos nuestros colegas y también a los que también se encuentran en formación. Disfruten también mucho pues del aprendizaje que da estar en formación. No es algo que termine nunca, pero esta es la base para lo que viene. Y de todas maneras también a los que ya estamos compartiendo más sobre este ámbito, pues de todas maneras pues felicitarnos y saber que es un trabajo arduo y constante, pero que da frutos creo que muy gratificantes. Pues igual una felicitación a todos los colegas, todos los compañeros que tuvimos en la universidad que están ejerciendo en la rama y en el ámbito que hayan escogido o que la vida los haya puesto ahí. No dejen de hacer lo que hacen, no dejemos de hacer lo que hacemos, y si queremos seguir avanzando pues sí, en esta profesión de la forma en la que sea también, en la que elijamos, ojalá pues sí, lleguemos a convertirnos en ese profesional que en algún momento deseamos, y si ya lo somos, pues seguir mejorando esta versión de nosotros como profesionales. Es correcto. Entonces, pues, me gustó mucho, justo esta vez sí echar el chisme, en todo el sentido de la palabra, pero también con el objetivo de que ustedes conocieran cómo se ve también, ser un psicólogo, ser una psicóloga, un psicoterapeuta. Entonces, Montse, Mario, Sara, un gusto compartir, como siempre, el espacio con ustedes. Y para los que nos vieron, nos escucharon, pues esperemos que esta información haya sido de ayuda, pues meramente para conocer cómo es ser un psicólogo, o también para inspirarse o decidirse por hacer otra cosa también, se vale, como decía Mario. Vaya, que les haya sido de alguna utilidad eso que chismeamos el día de hoy. Entonces, pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Feliz día. Feliz día, bye.